Buenas con todos. Hoy hablaremos sobre sistemas hidrostáticos, también llamados sistemas hidráulicos cerrados. Muy rápidamente, según este video ilustrativo. Aquí podemos ver una bomba hidrostática con un motor hidrostático. Como sabemos, el aceite que fluye de la bomba va al motor y retorna por el mismo motor hacia la bomba. Aquí vemos un circuito hidrostático básico, ¿no? Todavía le faltan sus demás componentes, vamos a ver poco a poco cómo se relacionan entre sí. Vemos a la bomba enviando aceite a un extremo del motor. Lo hacemos girar en una dirección, puede ser horaria o antihoraria. Vemos cómo angula la bomba, ¿no? Aquí es punto neutro, no bombea nada, se detiene el motor. Y cuando bombeamos en el sentido opuesto, gira en otro sentido del motor, ¿no? Motor fijo. Se puede ver cómo varía, ¿no? El caudal. Podemos hacer cambiar el giro, el sentido del motor. Este es el inicio, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Si queremos implementar este circuito, hasta encontrar todas las válvulas correspondientes, ¿no? Que corresponden al sistema hidrostático. Vamos a ver. Ahora, sabemos que las fugas se originan tanto en los motores hidrostáticos como las bombas hidrostáticas, a través de los intersticios que se encuentran, ¿no? Entre pistón y cilindro, entre patín y plato basculante, va a haber fugas internas, ¿no? Necesarias para la lubricación y que el componente no se quede pegado, ¿no? Al sistema. Siempre tiene que haber esa fuga interna. Entonces, el caudal que fluye, que envía la bomba, siempre va a tener pérdidas, más o menos de medio litro a un litro, cada uno. Entonces, el caudal siempre se va a estar perdiendo. Entonces, va a haber una fuga interna y va a perder aceite, prácticamente va a cavitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, acá tiene sus drenajes, ¿no? Los drenajes que van yendo al tanque, ¿no? Todo este aceite que está circulando entre motor y bomba se va perdiendo. Entonces, hay que poner un sistema ahí para que los llene, ¿no? ¿Cuál es el sistema? Es una bomba de carga, ¿no? Esta bomba de carga va a succionar aceite del tanque hidráulico y va a llenar el sistema, ¿no? Le ponemos una válvula de alivio al sistema de la bomba de carga, que está entre 25 a 30 bares. Por ejemplo, vemos aquí hay un problema. No hay un dispositivo que me impida el aceite de alta presión, se está combinando con el aceite de baja presión, ¿no? Y está haciéndolo fallar a mi circuito de bomba de carga, ¿no? Que prácticamente es un circuito independiente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para solucionar eso? Colocamos dos checks, ¿no? Dos checks que me van a impedir que mi circuito de alta presión se combine con mi circuito de baja presión, ¿no? El que se encarga de llenar, ¿no? Aceite al sistema, ¿no? Aquí vemos que está en neutro, llena por los dos checks. Cuando funciona en un sentido, se taponea y llena por el circuito de baja presión, ¿no? Está muy bien. Y en neutro, llena las dos, muy bien. Abre las dos checks y se las llena, los dos circuitos. Y cuando bombea por el otro extremo, se cierra la check y llena por el circuito de baja presión, ¿no? La de descarga y succión, ¿no? A esta línea le llamo yo de descarga y succión. Igual, como ven aquí, las checks sirven para eso, ¿no? Para que no se combinen los dos circuitos, el circuito de alta presión con el circuito de baja presión. Muy bien. Ahora, continuamos, ¿no? ¿Qué válvulas más le faltan a mi circuito, ¿no? Vamos a ver. Ya está todo, tenemos mi drenaje de las fugas internas, mi sistema de carga, para evitar que llenar el aceite de las fugas internas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí vemos, está en alta presión el sistema, ¿no? Se está trancando prácticamente, estamos calando. Lo que va a ocurrir es que se va a reventar esta línea hidráulica, ¿no? Entonces, ¿qué debemos poner? Podemos poner un alivio, ¿no? Para limitar mi presión en mi sistema, ¿no? Entonces, este alivio puede estar hasta 400 bares, ¿no? 400, 450 bares. Ya, pero en el otro extremo también tenemos que poner otro alivio, ¿no? Porque si no se va a reventar la bomba, ¿no? O la manguera hidráulica. Entonces ya tenemos limitado mi sistema de alta presión. A 400 bares, por ejemplo, 400 bares en la parte superior, esta limita el circuito de alta presión, está en neutro, está cargando, y cuando gira en otro sentido, esta válvula de alivio es la que va a responder, ¿no? Ya tenemos delimitado mis dos circuitos. Está muy bien. Prácticamente ya estamos cerrando mi circuito hidrostático, ¿no? Para cualquier tipo de sistema hidrostático que tengamos. Todo funciona correctamente. Ahora falta la filtración, ¿no? Los contaminantes deben ser retenidos antes de entrar al sistema, ¿no? Vamos a ver dónde se ubican los filtros, ¿no?
Muy bien, puede haber un filtro aquí, me dice, en la línea de, de descarga, ¿no? De descarga y entrada a la checks. Poco común, no se ha visto mucho este tipo de filtros. En filtro antes de, aquí también ubicado, en la línea de descarga de la bomba de carga, ¿no? El más común es este, ¿no? El que succiona de la parte de succión, ¿no? Hacia la bomba de carga, aquí, ¿no? Puede estar aquí o aquí, me dice las tres posiciones posibles, ¿no? Según se abordan, pues, ¿no? Pero el más común es el de acá, ¿no? El que se coloca en la succión de la bomba de carga, ¿no? También puede ser en la descarga de la bomba de carga, ¿no? No hay problema. Muy bien. Ya tenemos controlado mi circuito mi sistema con filtración, ¿no? En caso de contaminación. Ahora hay un problema más. ¿Qué ocurre con este sistema, ¿no? Vamos a ponerle una pausa. Por ejemplo, tenemos este circuito, pero la bomba de carga va a llenar de aceite mi sistema debido a las pérdidas que hay de aquí, por ejemplo, medio litro aquí y medio litro aquí. Pero es solamente mi bomba de carga va a poder llenar medio litro más medio litro, un litro. Es insuficiente el llenado para para mantener el sistema frío, ¿no? Mi circuito frío. Entonces debo hacerle un purgado a mi sistema, ¿no? A mi línea de alta presión, en la parte de succión-descarga, como dijimos, debe haber una línea de purgado para quitar más aceite caliente, ¿no? Más aceite caliente. La bomba de carga no solamente va a poder meter un litro, necesitamos que meta 10 litros, 15 litros, ¿no? Para que el circuito de trabajo se encuentre frío, ¿no? Si no, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, acá no tiene esa válvula que decimos, ¿no? Esa válvula de purga, de, de, de sangrado también se le dice, o de refrigeración. Va a ocurrir que mi motor, mi sistema hidráulico, hidrostático se va a calentar, ¿no? Se va a calentar por la insuficiente entrada de aceite frío, ¿no? Aceite frío que ingresa mi bomba de carga al sistema, ¿no? Por aquí ingresa, pero ¿cuánto va a ingresar? En este momento va a ingresar ¿cuánto? Si se va medio litro por aquí, por mis fugas internas, y se va medio litro por aquí, por mis fugas internas, solamente va a llenar un litro, ¿no? Entonces, el caudal que está mandando por aquí, por ejemplo, se calienta, ¿no? Trabaja, calienta y se desplaza, ¿no? Solamente un litro va a estar metiendo de aceite frío. Entonces necesitamos hacer un purgado aquí, que se descargue mediante una válvula, unos 10, 14 litros adicionales, ¿no? Para que se pueda ingresar, mi bomba hidráulica puede ingresar 15 litros de aceite frío, ¿no? De aquí de mi tanque, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué válvula es esa? Tenemos el problema, ¿no? Que hay un problema aquí, está recalentando mi sistema hidráulico. Hay que agregarle una válvula de flushing, ¿no? Una válvula de refrigeración. Aquí vemos trabajando la válvula de flushing, ¿no? Como se puede ver en la parte del extremo, pilotea, empuja y me abre, ¿no? Me abre el camino, ¿no? De la línea succión-descarga a una válvula de alivio un poco, esta válvula de alivio es menor, ya tiene 15 bares, 14 bares, solamente es para retener nada más. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo me va a hacer un purgado del sistema, ¿no? Un purgado a través de la carcasa se va a retirar unos 10 a 14 litros más hacia mi sistema, ¿no? Todos esas fugas internas que hay aquí, más la válvula flushing de purgado, van a pasar por el sistema de refrigeración, ¿no? Mi enfriador de aceite. Va a entrar aceite frío a mi tanque, y de mi tanque, mi bomba de carga va a poder llenar aceite frío en mi sistema, ¿no? Para evitar el calentamiento dentro de mi sistema, ¿no? Muy bien. Ya tenemos ahí por completo un sistema hidrostático, ¿no? Cualquier sistema hidrostático tiene este mismo disposición, ya sea de cualquier marca. O sea, todas las válvulas que ven aquí van a encontrarlos en los sistemas hidrostáticos, ¿no? Muy bien. Aquí falta poner el control, ¿no? El control de este plato basculante es mediante una válvula distribuidora controlada electrohidráulicamente, ¿no? Es más simple su control de este plato basculante. Muy bien. Espero les haya servido este video. Muchas gracias por su atención.